93.7 FM, Radio Sonora. Transmitiendo desde el centro histórico de Hermosillo. Teléfono en cabina 6622-220141. Plataformas digitales. Facebook, Radio Sonora. Instagram, Radio-Sonora. Twitter, Radio-Sonora FM. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, 40 años de ser nuestra radio. Sonora Noticias AM. Sonora Noticias AM, muchas gracias por su preferencia, porque siempre están en compañía y en sintonía y con sus mensajes nos hacen sentir acompañados y acompañadas, ¿no? Nos hacen sentir que hay alguien detrás, que hay alguien del otro lado, interesado e interesada en todos estos temas que se abordan acá en esta emisión. Y hoy recordamos a Sergio Embrioni, que fue un músico, guitarrista, compositor argentino, originario de Mendoza, Argentina. Un día como hoy, pero de 2011, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, siendo él quien, pues desafortunadamente, se quitó la vida, ¿verdad? Aún se desconocen los motivos, tenía 50 años y nos deja parte de, pues, su legado musical, ¿no? En esa rola que estábamos escuchando ahí. Y que hay que decir que Mendoza, Argentina, es un lugar que decía por ahí el vocalista de Los Enanitos Verdes, que también acaba de fallecer de manera reciente, Marciano Cantero, decía que Mendoza, más bien que Hermosillo, le parecía muy similar a Mendoza, ¿no? Entonces, cuando Marciano pues vivió un tiempo acá en Hermosillo, decía, es que me siento como en casa porque se parecen. Habrá que ir entonces a ver si es cierto, ¿verdad? Habrá que ir. Gracias entonces por esta efeméride que estábamos escuchando. Y tenemos más información para ustedes que están en sintonía de Sonora Noticias. ¿Saben? Fíjense que algo que ha caracterizado mucho al actual gobierno es esta recuperación de la historia, de nuestra historia, pero además de esas piezas arqueológicas que de pronto se encuentran regadas por el mundo, ¿no? Hay muchos casos emblemáticos, por ejemplo, se habla mucho, recordarán ustedes, del penacho de Moctezuma, que se ha hecho mucho el intento, ¿no? Por regresarlo acá a nuestro país y muchas otras piezas que también forman parte de este legado histórico y cultural, ¿no? Pero de manera reciente, nuestro país recibió una colección de puntas de flecha milenarias que fueron devueltas por un ciudadano de Estados Unidos y que la Secretaría de Cultura, a través de Lina Sonora, recibió pues esta colección de 2,158 artefactos arqueológicos. Así es. Entonces, estos son además propiedad de la nación mexicana. Para que nos platique sobre este tema, nos enlazamos vía telefónica con el arquitecto Zenón Humberto Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días. Hola, Miriam, buenos días. Un gran saludo al equipo de Radio Sonora y al público. No, gracias a usted por tomarnos la llamada y cuéntenos sobre este tema. Nos parece muy, pero muy interesante. A ver qué tipo de artefactos son los que se entregaron, qué antigüedad tenían. Platíquenos. Pues mira, esto, como bien introducías a la entrevista, es parte de la política del nuevo régimen en el país, que desde el principio instruyó a través de la Presidencia y de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores para desarrollar una gran campaña en todo el mundo para recuperar los vestigios de nuestro patrimonio que desafortunadamente han salido del país y además también son, digamos, víctima
mercado delictivo de su venta, su subasta y demás. Y bueno, esto ha dado unos resultados fantásticos. Hasta hace poco, las cifras generales que se daban de la recuperación de este patrimonio, vía decomisos, vía las donaciones directas de los poseedores de ellas, pues que ya llegan seguramente como a unas 10,000 piezas en todo el país. Wow. A nosotros nos toca en esta ocasión, que no es la primera, en que recibimos justo el día de ayer de manos de nuestro cónsul en Tucson, el doctor Rafael Barceló, esta colección de piezas que en el mes de noviembre un ciudadano norteamericano, como bien comentabas, entregó al consulado para su devolución a nuestro país. Y se trata de una colección que en un principio parecía menor, digamos, se hablaba de 1,200 piezas, y sin embargo, a su llegada el mismo día de ayer, nuestros arqueólogos del Centro INA, que están capacitados para eso, hicieron un recuento y una revisión de este contenido, y sí, se trata de 2,158 artefactos arqueológicos, que es la forma de decirlo, pero en su mayoría son puntas de flecha de diferentes antigüedades, y que fueron recolectadas por el padre de esta persona, de Joe Digranes, el señor Joseph Digranes, que vivió en nuestro país entre 1947 y 1961, en el noreste del país, particularmente en Coahuila, Chihuahua, y en sus viajes, sus salidas, sus campamentos de fines de semana, pues recolectaba estas piezas, las tuvo en su poder, se las llevó en algunos tiempos, en esos tiempos era un poco más, digamos, laxa el traslado de este tipo de piezas, y a su muerte, su familia, su hijo en particular, decidió que en lugar de obtener un recurso, o venderlas, o hacer cualquier otra cosa ilícita, pues entendió que este patrimonio nos pertenece a los mexicanos y decidió entregarla al consulado, más o menos en el mes de noviembre del año pasado. Ajá. Se hicieron todas las gestiones que se hacen. Nuestro cónsul es una persona muy interesada en estos temas, y ya hemos hecho algunos otros procesos de repatriaciones con él. Inmediatamente se hicieron los protocolos, se hicieron todas las cuestiones jurídicas, y ayer las recibimos. Ok, qué interesante. Si nos puede nada más reiterar, arquitecto, ¿para qué se usaban estas artefactos y qué antigüedad tenían? Tienen, mejor dicho. En este momento, como ustedes comprenderán, es un número enorme de piezas que en una primera revisión de nuestros arqueólogos, lo que ellos detectan es que hay piezas que son, digamos, las que fabricaban los antiguos pobladores de este territorio para sus tareas, ¿no? Desde puntas de flecha, pero también hay piezas que son lo que le llaman algunos cuchillos, hay navajas, hay lo que es un malacate, que es una pieza de cerámica que se usaba para hilar, digamos, las fibras que se utilizaban en ese momento. Hay perforadores, hay pulidores, hay punzones, raspadores, digamos que son herramientas utilitarias que en ese tiempo se utilizaban, ¿no? Para la vida cotidiana. Las antigüedades pueden ser desde el 3000 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Ya estaremos haciendo los estudios particulares de cada una de ellas para poder tener mayores precisiones. Sus formas, inmediatamente, el gran ojo que tienen los arqueólogos, pues pueden detectar esto, pero sin embargo se tendrán que hacer los estudios posteriores. Así es. ¿En dónde quedarán resguardados estos artefactos y bajo qué cuidados también? Porque esa parte pues es sumamente importante, ¿no? Tratándose de piezas con esta antigüedad, pues suponemos que necesitan o requieren un cuidado especial. Sí, como todo nuestro patrimonio. Ajá. Bueno, pues como corresponde por ley federal, nos corresponde al instituto resguardarlas, en este caso en los repositorios de bienes culturales, que le llamamos así, que tenemos en el Museo Regional de Sonora, que por cierto ahí tenemos una colección enorme también de piezas que son producto de las investigaciones de los arqueólogos, y también
pues del acervo que tenemos del museo con el que elaboramos nuestras exposiciones. Y sí, el espacio mejor cuidado en nuestro museo regional es estos repositorios con temperaturas, con humedades y con embalajes o envolturas correspondientes por los materiales de los que se trata. Ajá. ¿Estos artefactos podrán ser exhibidos para la gente que vaya al museo en algún momento? Sí, eventualmente sí. Las colecciones son tan grandes que eventualmente hacemos exposiciones temporales en las que exhibimos ciertos temas. Yo quisiera agregar aquí que desafortunadamente, y aquí un mensaje a la población, desafortunadamente cuando un artefacto de estos llega a nosotros sin conocer en dónde estaba, como se llama técnicamente el contexto arqueológico en el que estaba, pues la información que recuperamos es muy poca, porque solamente pues, conocemos la pieza, se tiene conocimiento de para qué se usaban, pero no sabemos en dónde estaba, si pertenecía, si estaba en un área de cacería particular o en un asentamiento que nos podría dar más información. Y el mensaje en ese sentido es ese, y es el que el Instituto siempre reitera a la población. Una pieza arqueológica no es un adorno, no es una mercancía, y nos da mucho más información si nos permiten con los especialistas llegar al lugar donde se encuentra y poder analizar todo el tema. En este caso, pues sí, podríamos en algún momento, para destacar esta actitud de voluntad de regresar al país este tipo de piezas, pues hacer una exhibición, pero no podríamos decir mucho más allá de su información científica, digamos, porque solamente podríamos referir, pues, fueron recuperadas, pertenecen posiblemente a tal antigüedad y no más allá de eso. Así es. En lo que va de este gobierno, de esta administración federal, ¿cuántas piezas o artefactos arqueológicos que están en otras partes del mundo han sido recuperadas y se han devuelto a México? Hasta hace poco el conteo, incluso hasta antes del hecho de ayer, de la recepción se contabilizaban alrededor de 8,500 piezas, si mal no recuerdo, y pues creo que ya con esta recuperación estaríamos llegando a más de 10,000, ¿no? Y tienen estimado, ahorita nos decía Zenón, ¿cuántas todavía se faltarían por recuperar? Porque además es muchísimo, supongo. Es incontable. Incontable. Recordemos que el patrimonio cultural de nuestro país, en un país enorme y lleno de culturas y de historia y de prehistoria, pues eso no lo podríamos saber. Hubo muchos años en los que este tráfico ilícito, y que incluso se sigue practicando, por cierto, que también es delito federal transportar cualquiera de estas piezas sin los permisos correspondientes, y también las fuerzas de seguridad están entrenadas para detectar eso, hacer los decomisos y demás. No podríamos saber cuántos son, pero los puntos, cuando se detectan en subastas, cuando se detectan propiedades de colecciones que están fuera, se tiene todo un operativo en todo el mundo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder detectarlas y hacer las gestiones para solicitar su devolución. Muy bien, pues enhorabuena. Nos da gusto entonces que se hayan recuperado estas piezas milenarias, estos artefactos, y nos da mucho gusto, Zenón, que nos haya compartido esta información a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recordar que en este año el Centro INA Sonora está cumpliendo 50 años, que el Museo Regional está abierto al público, que la zona arqueológica de Trincheras también, que seguiremos trabajando sobre todo para proteger y conservar el patrimonio de los mexicanos. Muy bien, muchísimas gracias a Zenón Humberto Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora, que nos habla sobre que México pues recibe esta colección de puntas de flechas milenarias devueltas por un ciudadano estadounidense. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Todo lo que nos platicaba. Y por supuesto le vamos a dar seguimiento a estos temas que también son muy, pero muy importantes. 8:14, volvemos. Radio Sonora en nuestras redes sociales. Twitter, @radio_sonora FM.
Ya es hora, Sonora. En Nueva Alianza Sonora sabemos que ya es hora. Llegó el momento de ser la voz de las y los sonorenses. Somos parte de la transformación histórica del Estado. Dimos los primeros pasos para construir el futuro que queremos. Ya es hora de caminar juntas y juntos por la educación, por el campo, por la inclusión y por la equidad. En Nueva Alianza Sonora, nadie se queda atrás.